Ok, yo ya empecé a grabar. Y ahorita ahorita nos avisas cuando esté el de Insta. ¿Podrías poner en el grupo que se va a poner ahora? Vamos a empezar. Listo ya. Bueno, buenas noches. Mucho gusto para quienes no me conocen, que es la mayoría. Yo soy Carolina Campos. Yo he estado aquí desde muy pequeña en el reino. Y pues nada, Eve, que es la directora de la sección de señoritas, se me acercó hace como, ¿qué será? 2 meses, para platicarme y proponerme si la podía ayudar en el proyecto de la formación de la sección. Y pues obviamente que es un reto muy difícil, ¿no? Porque no deja de ser que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos tenido una formación constante. Hemos ido veniendo creciendo desde hace muchos años. Y pues al final no somos personas que desconozcamos las bases de nuestra religión. Pero de la misma forma, hay muchas interrogantes que hoy en día podemos tener. Por ejemplo, a ver si estas se las saben. Ustedes saben que el Vaticano es un país. ¿Cuál podría ser la constitución del Vaticano? ¿Cómo se llama? Porque los 10 mandamientos no son. La otra típica pregunta que ya sabemos es ¿por qué o cuál es la diferencia entre adorar y venerar, ¿no? Porque muchas veces los protestantes nos dicen ¿por qué adoramos a la Virgen o a los santos cuando se supone que solo podemos adorar a Dios? De ahí viene la diferencia, ¿no? Ese tipo de situaciones que vienen a preguntarnos y nos causan crisis existenciales, al final son cosas que también tenemos derecho a saber y tenemos derecho a preguntarnos y tenemos derecho a obtener respuesta. Y es ahí que obviamente nace esto que se llama el proyecto RC, que al final es algo diseñado para ustedes. Se hizo una encuesta para saber más o menos cuáles eran los temas que ustedes querían saber, ¿no? Cuáles eran esos temas que los inquietaban más. Y eso, retroalimentado por grandes mentes que han tenido pues la gracia de Dios de formarse muchísimo en temas de teología, de apologética, de filosofía, o sea que realmente se sabe la religión al derecho y al revés, con ellos se diseñó estos programas de cursos. ¿Y qué son? Al final es un curso formativo diseñado para cumplir tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Pues todas tus necesidades de conocimiento de la fe. Y que busca hacerte un miembro de sección que realmente conozca a profundidad su religión, que realmente conecte no solo con el carisma del RC, sino también con la propia estructura, que podríamos decirle como una palabra muy recta, ¿no? Pero con la propia forma de ser la parte más íntima de tu relación con Cristo, de tu relación con la iglesia y de la relación contigo mismo. Obviamente haciendo al mismo tiempo que crezcas en tu formación, en tu espiritualidad y además pues en tu criterio, que llegues a tener un criterio que te permita poder pues defender tu fe, pero obviamente con fundamentos. Y es por eso que se creó este proyecto, que consta de 3 cursos distintos, ¿ok? Hoy vamos a empezar con el primero, que es Introducción a la Teología, que es el curso número 1. Pero eso no quiere decir que va a ser el último. Después de ese viene Teología y por último viene Apologética. Les voy a explicar un poquito qué tiene que ver con cada uno antes de ya por fin pasar con el Padre Torres, que es el que pues ahora sí nos va a llenar de conocimiento, ¿ok? El primero, que es Introducción a la Teología, incluye temas del catecismo, del decálogo, del magisterio de la iglesia, que al final son cosas que nos preguntamos nosotros como católicos sobre hasta a veces nuestra propia existencia. O sea, ¿por qué Dios es todo
todopoderoso. Claro, lo decimos una y otra vez, pero ¿por qué? ¿No? O a veces, ¿de dónde viene la dignidad del ser humano? ¿Por qué hay algo que, o por qué los valores son solo algunos? ¿Qué es lo que define a los valores? ¿Qué es lo que define la dignidad del hombre? ¿Por qué a veces nosotros mismos nos ponemos trabas en nuestra propia realización como personas? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Que hoy en día aparte todo el mundo lo está poniendo en jaque, las redes sociales, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Qué son esas cosas que nos preguntamos hacia adentro? Que obviamente van de la mano con una explicación de, obviamente englobada con la iglesia. Y además, cómo la iglesia ha hecho, o más bien, una recopilación de todos los textos, porque no crean que nada más porque lo dice en el catecismo ya está, así, Dios es amor, la Biblia lo dice, no funciona así, ¿ok? Realmente, y es impresionante la cantidad de fuentes que la iglesia usa para realmente explicar una sola frase, y de la nada tiene 10 fuentes aquí de peso, impresionante, libros, la propia Biblia, encíclicas, de verdad es impresionante la cantidad de conocimiento que no tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues todo eso vamos a ver englobado en la introducción a la teología. ¿Qué temas vamos a estar viendo al mismo tiempo? Pues, por ejemplo, la moralidad de los actos humanos, que por ahí ya se los mencioné, la salvación, la gracia y la ley, ¿no? Hay muchos otros temas que están muy interesantes. En cada una de las pláticas vamos a tener gente que viene llena de conocimiento, como el Padre Torres, y bueno, que nos van a venir a transmitir pues todas esas especialidades que ellos ya han estudiado por mucho tiempo, ¿no? El segundo curso, que es teología, va al segundo porque es bastante importante primero tomar el primero, si no las crisis existenciales van a llegar eventualmente. El curso de teología tiene 4 unidades: la unidad de teología bíblica, la unidad de historia de la iglesia, la unidad de teología filosófica y la teología práctica. Más o menos qué son cada uno, para no tardarme mucho. La teología bíblica vamos a ver de una forma transversal todos los sucesos que pasaron en la Biblia, que por ejemplo la salvación del pueblo de Israel viene del Génesis, ya aparece por aquí, o sea, todo el proceso y cómo concluye hasta el final. Vamos a ver vocablos en hebreo, vamos a conocer sobre los profetas, todos los profetas, vamos a conocer de la historia del pueblo de Israel, cosas pero ya en un nivel muchísimo más profundo, para que realmente podamos ser conocedores de nuestros propios, uno de nuestros textos más importantes, que es la Biblia, y que muchas veces, y a ver, los voy a invitar, aunque ya sé que al menos uno aquí sí estoy segura que ya lo he hecho, pero ¿quién aquí por ejemplo ha leído la Biblia completita? Bueno, pues no la vamos a leer completita, pero lo que sí vamos a hacer es tener un estudio muy, muy profundo para que parezca que sí la leemos completa. Ahí les va el acordeón. Historia de la iglesia, pues es toda la historia que pasa después de la muerte de Jesucristo, qué pasa con la iglesia y por qué estamos aquí hoy en día. Vamos a hablar de las persecuciones, vamos a hablar también de temas complicados, de la historia de la iglesia, vamos a hablar también lo mucho que ha sufrido la iglesia, porque no tienen una idea. Podemos empezar a revisar todo lo que la iglesia ha sufrido y que a veces podemos conocer un poquito por la historia de los santos, pero pues son cosas muy impresionantes, ¿no? Y teología filosófica, creo que va a ser uno de los temas más interesantes. Vamos a hablar sobre los grandes filósofos católicos, vamos a hablar también sobre el trabajo de los papas y sus encíclicas, qué fueron de esas aportaciones, ¿no?, que vinieron a dar al mundo. Vamos a hablar también de los trabajos que han hecho los padres de nuestra sección, porque cada uno ha tenido una especialización es como muy específica, tal cual redundancia del nombre. Vamos a conocer todas estas partes como más, todavía un poquito más pesadas. Y por último, la teología práctica, que como su nombre dice, ok, tengo todo este bonche de conocimiento y ahora ¿qué hago con él? Bueno, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo traigo a la vida diaria? Cosas muy prácticas de cómo realmente pues lo puedo tener a la mano, ¿no? Porque una cosa es que alguien venga y te hable de cosas muy, muy acá arriba y ahora qué, ¿no? ¿Cómo poderlo traer? Y eso, además, va a traer como consecuencia el último
un curso que es apologética, que quien no sepa qué es apologética es defensa de la fe, el conocimiento y la defensa de la fe. Ahora sí, nos martillan tanto con tantas cosas, que el aborto es un derecho, que no sé, mil cosas, que el matrimonio LGBT, que en 48,000 situaciones, cosas que suceden hoy en día. Ok, ahora sí, ¿cómo educadamente podemos obviamente defender? No, porque tampoco no se trata de recibir, porque escuchamos muchas cosas que nos ponen en problemas a nosotros con nuestra religión, y a nosotros con nuestra forma de pensar, y a nosotros con los demás. Pues tener esas herramientas para podernos defender, ¿okay? Y para poder entender mejor las bases de la iglesia. Y bueno, ¿cómo va a estar configurado? ¿No? Van a ser 2 juntas al mes. La primera normalmente va a ser dada por mí. Vamos a estar revisando las fuentes de los temas que les explicaba, y además ir tocando temas específicos, por ejemplo, porque Dios es todopoderoso, y entre otras cosas, otros temas bastante importantes, que es el magisterio de la iglesia, ¿no? Porque quizá lo leyeron por ahí y dijeron, chis, ¿qué es esto? ¿No? Y así varias cosas. Y además vamos a estar viendo las bases para poder entender los temas, porque si traemos un experto y nos viene a hablar de ya palabras o términos muy específicos y no sabemos ni siquiera de dónde vienen, pues nos vamos a perder un poco, ¿no? Entonces, y la segunda vez ya oficialmente será cuando vengan nuestros queridos expositores, como el Padre Torres. Y pues sí, eso es todo. Si quieren obtener información, si quieren preguntar, si quieren cualquier cosa, ahí tienen mi nombre, mi número, y además tienen el Instagram de la sección. Ya sé que si no se quieren o por alguna razón pierden mi número, pueden perfectamente escribir a la sección preguntando cualquier cosa, y Paola y Alexia, con mucho gusto, les van a estar respondiendo. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que pasemos con el Padre Torres? ¿No? Perfecto. Ahora sí, Padre Torres. Bienvenido. Pues muy bien, buenas tardes. Me imagino que ya están un poquito cansados del trabajo, pero pues qué gusto que vengan a formarse, ¿verdad? Al seguir formación es realmente muy edificante ver que, a pesar de que tienen los ojos rojos del cansancio y del sueño, se da su tiempo para venir un poquito a informarse. Y felicidades, Caro, también por este programa que nos has hecho de formación, muy amplio, muy ambicioso y realmente demasiado extenso, A ver si terminamos en el 2050. Si nos damos prisa podemos terminar un poquito antes, pero sí es muy amplio, ¿verdad? Obviamente vamos a ver lo básico, lo sencillo, para tener una idea y tener conocimientos más o menos que nos ayuden a ubicarnos y que también abran nuestro apetito a querer formarnos más, a querer prepararnos mejor y tener también lecturas, ¿verdad? Uno de los temas que nos va a ayudar, Caro, es con una bibliografía, ¿verdad? Que nos ayude a ir después complementando con lecturas propias, lecturas personales que nos permitan seguir creciendo. Vamos a darle un momentito para hermanos. Ahí está. Aquí está. Bien. Y uno de los temas que vamos a ver ahora es el tema del catecismo, el capítulo del catecismo. No sé si ya también leyeron el catecismo, pues sí, a los 5 años cuando es mi primera comunión, ¿verdad? Pero el catecismo es otro libro también muy importante, necesario de leer, o al menos de consultar. Leer quizá no, es muy amplio y muy denso, es toda la síntesis de la doctrina cristiana, pero sí para ir consultando. Ahí hay muchas preguntas y obviamente se explican las respuestas con todo el fundamento que comentaba el
Caro de toda la historia del pensamiento católico. También un tema quizá que pueden leer, un libro que pueden leer es el Yucat, no sé si ese ya lo conocen, sí, ¿no? Ese ya lo... Pues es el catecismo más resumido para jóvenes, con un lenguaje más accesible y con los temas más importantes que necesitan conocer. En fin, después vamos a ir viendo quizá otras bibliografías, ¿verdad? El tema que vamos a ver hoy es el tema de la dignidad humana que me asignó Caro. Y lo voy a relacionar nuevamente con el tema de la persona. Persona y dignidad pues van muy unidos y son dos conceptos que luego convergen en la historia. Lo que vamos a ver ahora es como tratar de hacer un resumen del recorrido histórico de la concepción del hombre que tenemos hoy. ¿Sí? Así, nosotros como vemos el hombre, no siempre ha sido así. Como vemos el concepto de dignidad, de derechos, de igualdad, son términos relativamente recientes en la historia y que tienen unas raíces y unas confluencias en el pensamiento que tenemos que conocer. Es muy interesante, también quizá puede ser otro capítulo, la historia del pensamiento. Cómo el hombre ha llegado a pensar como nosotros pensamos ahora. ¿Sí? La cultura occidental. Es una forma de pensar, de ver el mundo, de ver la realidad, muy distinta, no solamente de otros países, sino también de otras épocas. Es muy importante tener como, ¿por qué pienso lo que pienso? Juzgar mi forma de pensar. ¿Sí? En un mundo globalizado como el que estamos viviendo ahora, es todavía mucho más importante, porque nos estamos enfrentando con otras formas de pensamiento, chino, asiático, coreano, egipcio, hindú, tienen otras concepciones del hombre. ¿Por qué yo pienso así? ¿De dónde me vino mi pensamiento, mis concepciones? Y obviamente a través de los medios de comunicación actuales estamos entrando a dialogar con otros pensamientos, otras formas de pensar. Y entonces, más importante que nunca, el por qué tú piensas así y por qué yo pienso así. Conocer la historia del pensamiento de la persona que yo tengo enfrente. Y también juzgar mi forma de pensar, porque quizá no todo es como yo lo pienso, quizá hay otras formas también interesantes de contemplar la realidad. Entonces, vamos a hacer como un recorrido y poco a poco vamos a ir respondiendo preguntas. Pero antes de seguir, si quisiera preguntarles sus nombres. Yo comienzo preguntando, porque no los conozco a todos. Y a algunos que los conozco, pues, nada más de paso y a veces no me acuerdo de los nombres, ¿verdad? Entonces, Evelyn ya te conocemos. Evelyn, muy bien. Fercho, también ya nos conocemos. Manuel, si nos conocemos. Paula, también. Alexa, muy bien. Luis, José Manuel, muy bien. Kevin, muy bien. Perla, Karen, María Laura, Alicia, muy bien. Les voy a estar preguntando y les voy a volver a preguntar su nombre porque no siempre me lo grabo a la primera. Tienen que ser como varios repasos y ya después ya me lo sabré. Bien, persona y dignidad humana. Vamos a ver primero la historia del concepto de persona. Luego vamos a ver persona y dignidad. Después, ¿qué es la dignidad humana y qué son los valores humanos? ¿De dónde vienen? Vamos a ver dignidad humana y progreso humano. Tema muy interesante. Y después algunas conclusiones. Cada uno de estos pues es una biblioteca completa, pero vamos a verlo de forma resumida. La historia del concepto de persona. Nos remontamos a los orígenes del latín, personare, que es la máscara que usaban en el teatro para que sonara
resonara mejor la voz, ¿sí? Las máscaras tienen un piquito detrás por la cual resonaba más la voz y se escuchaba. Ustedes han visto los teatros griegos romanos, que eran al aire libre, ¿sí? Y obviamente estaban hechos con una muy buena acústica, en una colina o algo así que permitiera, pero aún así obviamente escuchar hablar a una persona a 50 metros de distancia pues no era tan fácil. Entonces con las máscaras, aparte de que presentaban un personaje, también hacían resonar más la voz. Y en el griego también, en un término prosopon, era la máscara de los personajes de las tragedias. Ustedes saben que el teatro propiamente tiene un origen griego en Grecia, ¿verdad? Habría competiciones de obras trágicas, sobre todo, después ya de otro tipo, comedias y demás. Entonces lo mismo, prosopon. Posteriormente, ya en el siglo II a.C., persona, además de significar máscara, significa el rol, el personaje de una obra, y quizá también ya el individuo humano. Ya comienza a derivarse este significado a un ámbito externo al teatro. Prosopon en griego también, con este término significaban ellos persona, ¿sí? Lo que nosotros en latín, en las lenguas latinas, significamos persona, ellos decían prosopon, con el mismo significado. Después Cicerón, ya en el siglo I de nuestra era, distingue una naturaleza común, universa natura, y ciertas características peculiares de cada uno, propia natura, ¿sí? Lo mismo Séneca y Gallo. Para los que son de derecho, Gallo fue uno de los primeros codificadores del derecho romano, y Séneca fue el segundo del gobierno de Nerón. Fue su educador, fue su maestro, ¿sí? El que si tienen preguntas me interrumpen. Yo a veces voy muy rápido y quizás supongo cosas, ¿verdad? Y quizás van a estar pensando, ¿de qué está me está hablando el padre? Con toda confianza, si no entienden algo, a ver, también les voy a preguntar la carrera que estudia, porque eso es importante. Conta, números. Derecho. Bioquímica. Derecho. Nutrióloga. Muy bien. Economía. ¿Cómo? Economía. Mecatrónica. Estás en prepa, estás muy jovencita. Educadora, pedagogía, muy bien. Derecho también. Muy bien. Ganan los de derecho. Entonces en derecho ya conocen muchos de estos cosas. Ya les son familiares, ¿verdad? Entonces, ya Cicerón, que él estudió mucho a los griegos, ¿verdad? Ya comienza a preguntarse sobre el ser humano. Comienzan a preguntarse cómo es posible que todos somos hombres, todos tenemos dos ojos, una boca, una nariz, todos hablamos, pero hay algo peculiar que tiene Evelyn que no tenemos los demás, ¿sí? Que es su individualidad. Es algo incomunicable, ¿verdad? Cada persona tiene una identidad propia, un ser propio, ¿sí? Aunque todos somos iguales, todos somos seres humanos. Entonces ya Cicerón comienza a hacerse estas preguntas. ¿Qué es lo general y lo propio? Y un poco antes de la era cristiana, persona podía ya expresar la idea de individualidad humana, ¿sí? Ya entonces podemos decir Caro es una persona, ¿sí? Ya se le comienza a asignar como un personaje, un rol, una identidad propia. Ahora vamos a pasar rápidamente al concepto de dignidad. El concepto de dignidad es también muy reciente, muy reciente, de los últimos 3 siglos quizá, con la concepción con la que tenemos ahora actualmente. En la antigüedad, la dignidad del ser humano estaba ligada al origen étnico o a la estirpe. ¿Sí? Un griego, por ejemplo, consideraba a todos los demás que no eran griegos, los consideraba bárbaros. ¿Sí? Los judíos, a todos los que no eran judíos, los consideraban paganos.
¿sí? Gentiles, con cierto desprecio. No tienen nuestra misma dignidad, no son tanto como nosotros, ¿sí? Son menos que nosotros. Y entonces, en la antigüedad, la dignidad, los derechos de una persona estaban ligados a su pueblo. Yo tengo derechos, tengo dignidad y soy alguien si pertenezco a un pueblo. Mientras esté dentro de los muros de Atenas o dentro de los muros de Jerusalén, yo tengo unos derechos, tengo una familia, tengo una propiedad, y los demás tienen obligaciones delante de mí, ¿sí? Si yo salgo de mi pueblo, sobre todo en periodos de guerras, y nosotros vencemos en una guerra legítima, ¿sí? Yo tomo todos tus derechos, porque no perteneces a mi pueblo. No entraste en conflicto conmigo, luchamos, lo gané, ahora no eres mi esclavo. Tomo posesión de ti y de tus cosas, pierdes tus derechos, ya no eres nadie. Cuando tú pierdes tu pueblo, pierdes tu dignidad, ¿sí? Esa era la vida en la antigüedad. Por eso, había casos de que alguien tenía en su casa un esclavo que igual había sido un rey, o había sido una persona muy educada, y se convierte en tu maestro, en tu educador, en fin, o en la cocinera de la casa, ¿sí? Entonces, a veces en las familias tenían gente de una gran valía, porque las habían vencido en una. De ahí que no pertenece al mismo origen, no posee dignidad propia, eres porque perteneces, la pertenencia, ¿sí? Así se justificaba la esclavitud, era algo asumido. Incluso la Biblia, ¿verdad? Trata bien a tu esclavo, ¿sí? En los romanos ustedes saben que el esclavo era una cosa, tú podías disponer de él como quisieras, lo podías matar y nadie te iba a reclamar nada, ¿sí? Había incluso patricios romanos que crucificaban a su esclavo por haber robado, por haberse escapado, y tenían derecho, ¿sí? Bien. Con la llegada del cristianismo, el panorama cambia, ¿sí? Esta es una ruptura en la mentalidad antigua, una nueva forma de ver la realidad, que es el cristianismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el Evangelio leemos palabras de Jesús que dicen: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Aquí estamos haciendo un cambio radical en la concepción del hombre y del mundo y de Dios. Ustedes saben que incluso los dioses de un pueblo, una vez que, porque también la mitología antigua atribuía fuerzas a los dioses, ¿no? Mis dioses contra tus dioses, vamos a entrar en batalla. Cada pueblo llevaba sus dioses. Por eso, ustedes cuando vayan a Roma van a ver el panteón romano. Panteón actualmente lo entendemos como un cementerio, pero en la antigüedad el término griego panteón significa todos los dioses, pantheos, ¿no? Todos los dioses. Entonces los romanos, como fueron conquistando muchos pueblos, en lugar de destruir a sus dioses, esa fue la grandeza del pueblo romano, ¿sí? En la antigüedad, cuando tú conquistabas un pueblo, lo destruías y no quedaba nada. Roma, en lugar de destruirlo, los comienza a anexar, comienza a hacer alianzas comerciales y les impone sus leyes, pero los deja vivir, le deja sus tradiciones, su cultura, incluso su religión, ¿sí? y sus productos. Y por eso el Imperio Romano fue una gran multinacional de comercio increíble, nunca antes visto, y nunca visto hasta nuestros siglos, ¿sí? Porque ellos, cuando vencían un pueblo, hacían unos códigos: tienes que hacer nuestras leyes, tienes que colaborar con tus soldados, y vamos a hacer leyes comerciales, ¿sí? Pero entonces tu Dios se viene conmigo, ¿sí? Va a ser también mi aliado. Entonces, por eso
En el panteón tenían todos los dioses de todos los pueblos que habían conquistado. Y por eso, pues eran y se sentían poderosos. Bien. Pero aquí, en cambio, estamos viendo que incluso Dios nos habla de amor. Nos habla de que incluso nos ama a nosotros. Y no solo nos ama, sino que entregó a su Hijo por nosotros. Y esto choca con toda la cultura antigua, donde los dioses estaban allá y estaban al servicio de, o más bien nosotros estábamos al servicio de los dioses y obedeciendo al destino, ¿sí? En cambio aquí estamos hablando de una relación entre Dios y los hombres, y Dios que se abaja al ser humano, ¿sí? Y le da a su propio Hijo para que tenga vida eterna. Esas son concepciones que rompen todo el pensamiento antiguo. Pero también leemos: amad a vuestros enemigos, rogad por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Aquí ya se rompe toda la concepción cultural de la antigüedad. Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te persiguen y calumnian, para que seas hijo de tu Padre Celestial, para que seas como aquel que te creó. Entonces, aquí ya estamos viendo algo totalmente nuevo. Un pensamiento que va en contra del pensamiento antiguo, del pensamiento incluso romano, donde nació la cultura y el pensamiento cristiano. Y San Pablo, que es el primer pensador que toma los escritos, los dichos de Jesús y la historia de Jesús, y escribe unas cartas. Y en esas cartas él va como aterrizando este gran pensamiento de Jesús, y lo va convirtiendo en una estructura social y en unos comportamientos y leyes de convivencia. Y entonces aquí él ya saca unas conclusiones y dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo ha venido a darnos igualdad, a revelarnos una dignidad que nos da Dios. Ya no hay enemigos, ya no hay las fronteras de los pueblos comienzan a romperse. Séneca, que ya lo mencionamos anteriormente, Séneca tiene algunas cartas con unos pensamientos muy semejantes a estos de San Pablo, ¿sí? Con algunas ideas que ya comienza a hablar de que no está bien justificada la esclavitud, ¿sí? Porque él dice: yo he conocido esclavos que tienen más conocimientos que yo, tienen un comportamiento moral mejor que yo, ¿por qué él es menos que yo? Pues ya comienza a hacerse preguntas, ¿no? De que la esclavitud realmente no tiene una fundamentación. Algunos piensan que entre San Pablo y Séneca hubo un intercambio de ideas, ¿sí? Y aunque no hay pruebas históricas, la realidad no es que haya sido tan descabellada. Es decir, hay probabilidad de que se hayan conocido, ¿sí? Y quizá no estuvieron así el uno al otro, pero sí referencias. ¿Por qué? Porque ustedes saben que San Pablo estuvo en Roma en el tiempo de Nerón, en los años 60, finales de 50, 60. ¿Sí? ¿Y quién era el gobernador? Realmente el que llevaba la batuta del imperio era Séneca, era su maestro, fue su maestro, y él le delegó el gobierno. Que Nerón, pues era un muchacho divertido y que se divertía, y dejó el trabajo en manos de otras personas. El primer periodo, Nerón tiene dos periodos. El primero, donde él tenía prácticamente todo, Séneca y otros,
y él se dedica a la buena vida. Pero después sus amigos del antro, le dijeron, oye, no, tú eres el mero mero. ¿Y por qué Séneca está gobernando? ¿Por qué no me dio las tierras y el palacio que le pedí? Y oye, que tú le diste la orden a Séneca y él no me está dando la morralla y tal, ¿no? Entonces Séneca comienza a tomar el poder y manda a matar no solamente a Séneca, sino también a sus subalternos, a los que estaban con él. Séneca se suicida, ustedes saben, se corta las venas, ¿no? En una bañera. Pero entonces, cuando San Pablo está en Roma, es probable que Séneca hubiera estado incluso en su juicio, ¿sí? Porque San Pablo fue juzgado en Roma y estuvo varios años, 2 años ahí esperando su juicio, ¿sí? En una casa bajo custodia. Entonces es probable que lo haya escuchado Séneca e incluso que haya escuchado hablar de su pensamiento, de quién era, ¿sí? Entonces, bueno, eso nada más como un paréntesis cultural. Este es el pensamiento cristiano, esta es la revelación que nos trae Jesucristo. Luego ya vienen los grandes pensadores cristianos, ¿sí? En el siglo IV, sobre todo, tercer y cuarto, hay muchos temas que dejó pendientes Jesús. Cristo nos trajo muchas enseñanzas, ¿sí? Entre ellos nos decía, cuando vayan a bautizar, bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el momento Jesús había hablado del Padre y que Él era el Hijo del Padre, ¿sí? Pero de repente saca el Espíritu Santo y comienza a decir, yo soy el Hijo de Dios. Para un judío eso era una blasfemia muy grande. Para un judío, ustedes saben, la religión judía es la religión monoteísta única en la historia de las religiones. Todas las demás religiones son politeístas. Hay muchos dioses. Los judíos fueron perseguidos a lo largo de toda su historia precisamente porque no adoraban a otros dioses y adoraban un solo Dios. Entonces Jesús, que era judío, la religión monoteísta, comienza a decir, yo soy el Hijo de Dios. Se ha llamado el Hijo de Dios. Dice el ángel a la Virgen, vas a darle a un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. Y así toda la predicación de Jesús, primero de forma velada y luego cada vez más clara, va diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, esta frase fue para los judíos el escándalo más grande, ¿sí? Fue el motivo realmente por el cual mueren. Cuando está en el juicio con el Sanedrín, el sacerdote, el sumo sacerdote le pregunta, dinos si eres realmente el Hijo del Altísimo, dínoslo claramente, ¿sí? Y Jesús, ¿qué responde? Tú lo has dicho. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y en ese momento el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Dice, ¿qué más necesidad tenemos de declaraciones? Lo acaba de decir. Es digno de muerte, porque ha blasfemado. ¿Cómo este hombre se hace hijo de Dios? Y Cristo nunca se opuso a eso. También lo afirmó y lo confirmó. Y después nos habla del Espíritu Santo. Entonces, los primeros pensadores, cuando el cristianismo, ustedes saben que el pensamiento judío estaba muy encapsulado allí en Tierra Santa, en Palestina, pero tenía también algunas comunidades judías en Egipto, incluso en Grecia, en Atenas y en Roma. Entonces, hasta ese momento se había mantenido, pero cuando se comienzan a convertir los paganos al cristianismo, algunos de ellos eran pensadores griegos, eran maestros
griegos que enseñaban filosofía. Por ejemplo, uno de ellos es San Justino. San Justino, él tenía una escuela de filosofía donde enseñaba, pues eso, el pensamiento, la lógica, la metafísica, la física, la geometría, y conoce el cristianismo, conoce a Cristo, se convierte. Entonces, él trata de comprender también con todas sus ideas griegas, intenta comprender el pensamiento cristiano. ¿Cómo es posible que Dios es uno, pero Cristo me habla de que Él es el Hijo y que está también el Espíritu Santo? ¿Es uno o son tres dioses? ¿O es un Dios con tres caras? ¿O con tres manifestaciones? Entonces, durante ese lapso del siglo I, después de Cristo, el siglo III o IV, hay muchas herejías. Muchos que dicen, no, es un Dios con tres manifestaciones distintas. No son tres dioses. Luego llega otro y dice, no, es un Dios, pero Cristo es un hombre que Dios adoptó como su hijo. Bueno, ¿y el Espíritu Santo qué es? Entonces comienzan los problemas y muchas herejías. Entonces, el Papa y los grandes obispos dicen, vamos a poner orden aquí. Entonces arman y organizan los concilios, los grandes concilios, donde convocan a todos los grandes pensadores cristianos y a decir, a ver, vamos a poner esto que nos dice Cristo. No son tratados de teología, no son tratados filosóficos, son frases que Él soltó y ahora nos dejan el problema de tratar de interpretarlo, ¿no? Y de codificarlo y de evitar las herejías. ¿En qué creemos? ¿En un Dios o en tres dioses? Era muy grave el tema. Entonces vienen los grandes concilios. Para comprender el misterio de Dios, los teólogos tuvieron que acuñar nuevos términos, que no eran ni griegos ni eran judíos, eran términos nuevos para comprender el cristianismo y evitar herejías. Entonces, en el concilio de Nicea 325 y en el de Constantinopla 381 se llega a esta conclusión. Dios es Dios trino. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios, una sustancia en tres personas. Y vuelve a ser la palabrita que habíamos visto hasta ahora, persona. Por primera vez en teología, en el pensamiento, esta persona, este término persona, por primera vez toma un carácter de pensamiento, un carácter teórico. Hasta el momento se había mantenido en el teatro y en un lenguaje coloquial. Y se usa nada más que para distinguirlo de otro término que es substancia. Los teólogos tuvieron que romperse la cabeza para llegar a esta conclusión. ¿Sí? Y se jalaban las barbas. Y hubo discusiones acaloradas. Y obviamente esto nosotros ya lo estudiamos en el catecismo, ya lo repetimos de memoria. Es un Dios en tres personas y tal. Pero hay una gran historia detrás. Y obviamente no vamos a meternos a estudiar cada una de estas tres, pero vamos un poquito a hacer una barnizadita, ¿verdad? ¿De qué significa esa definición? Pero, ahora vamos a ver la Trinidad, pero también Cristo fue otro concilio. Bueno, ¿Cristo qué era? Fue un hombre que Dios divinizó, que le compartió su divinidad, o ya existía con Dios, o cómo está la cosa, ¿verdad? Entonces, después de haber resuelto el tema de la Trinidad, pasamos al tema de Cristo, ¿sí? Y en Cristo se dice una persona en dos naturalezas, porque es Dios y es hombre. ¿Cómo está la cosa, no? Entonces se llega a esta definición: una persona en dos naturalezas.
Aquí es una sustancia en tres personas. Aquí es una persona en dos naturalezas. A estas horas, ustedes ya están muy cansados. Y quizá esta parte teórica, pues les da, caray, ¿de qué se trata, padre? Entonces, es muy denso el tema. Y estos son tratados para estudiarse con mucho detenimiento y profundidad, y obviamente se requieren también estudios filosóficos para estudiar cada uno de estos conceptos: sustancia, persona y naturaleza. Es el Concilio de Calcedonia del 351. ¿Sí? En estos dos grandes concilios se define y se concluye el gran misterio de Dios. El gran misterio de Dios. En el Concilio de Constantinopla, particularmente, ustedes ven que es posterior, está primero Nicea, después Calcedonia y después Constantinopla. ¿Sí? El de Constantinopla, en el Concilio de Nicea se define lo que es Dios. En el Concilio de Calcedonia, lo que es Cristo. Y en el Concilio de Constantinopla, lo que es el Espíritu Santo. Hasta ese concilio del 381, el Espíritu Santo había quedado como olvidado. O sea, el Padre está claro, el Hijo también, y el Espíritu Santo es una fuerza, es un espíritu, algo etéreo. ¿Qué es? ¿Es una persona también? ¿O es un ente sin personalidad? Y entonces en el concilio de Constantinopla se dice, sí, es una persona también, es parte de la Trinidad. ¿Sí? Y allá, en el 381, ya dejamos claro el tema de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Eres? Alicia. Muy bien. O sea, por ejemplo, en la parte de Cristo que dice una persona con dos naturalezas, podríamos decir que la naturaleza divina no es como tal Padre e Hijo, sino Dios, y es la naturaleza del hombre la que lo hace hijo. No. Es decir, qué bueno que lo preguntas, Alicia. Efectivamente. Naturaleza, podríamos decir que es un término equivalente a sustancia. ¿Sí? Es un término equivalente a sustancia en cuanto que es una entidad propia y única. Y está la sustancia divina y la sustancia humana, podríamos decir. Cristo es divino y es humano al mismo tiempo. Antes de encarnarse, él era sustancia divina, solamente. Cuando se encarna, asume la naturaleza divina, la sustancia divina, la sustancia humana. ¿Sí? La asume y la hace suya también. Dios asume la naturaleza humana y la hace propia. Y Cristo es tanto Dios como hombre, es plenamente Dios como plenamente hombre. Y eso es lo que defendió el Concilio de Calcedonia y el Concilio de Nicea. Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Lo que lo hace hijo de Dios es que es una persona engendrada por Dios, dentro de la misma sustancia divina, por así decirlo. ¿Sí? Aquí tenemos que usar la imaginación, pero luego tenemos que salir de la imaginación para comprenderlo bien. Dios en toda la eternidad era Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la eternidad. El Padre le da todo su ser al Hijo, lo engendra en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo, es el vínculo de amor entre los dos. Y este vínculo es tan grande, tan fuerte, que es también otra persona que los abraza a los dos. Por eso es Trinidad. Y imagínense, o sea, Dios, después de enviar a su Hijo, ¿qué es lo que nos entrega? Nos entrega el Espíritu. ¿Sí?
y también nosotros entramos a formar parte de la naturaleza divina por adopción, no ya por naturaleza, por origen sustancial, sino por adopción, que es otro término, la adopción filial, que sería otro tema, otro capítulo. Entonces, la Trinidad es una substancia donde hay tres personas, tres son plenamente dioses, plenamente divinas, omnipotentes, una, pero tiene tres personas que se aman mutuamente, es un movimiento de amor, la realidad de la Trinidad, en el Espíritu Santo. El Padre engendra al Hijo y lo ama tanto que le da todo su ser, toda su divinidad, toda su omnipotencia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el canal que comunica al Padre y al Hijo, y también del Hijo hacia el Padre. Es movimiento de ida y de vuelta del Espíritu Santo, pero también es persona. ¿Sí? A lo mejor me fui muy volada con mi imaginación, padre, pero como si fueran tres personas con un mismo cerebro. O sea, el mismo Podría cerebro ser. porque le da la personalidad a una persona, pero con tres cuerpos. O algo así. Bueno, si sirve, sí. O sea, por eso tenemos que imaginarlo para poder comprender, pero luego la imaginación se nos queda chiquita. Ya cuando tú entras al misterio, tienes que deshacerte de la imaginación para ir al pensamiento profundo. ¿Sí? La filosofía precisamente nos educa al pensamiento profundo, más allá de las cosas, más allá de la imaginación. ¿Sí? Al mundo de las ideas. Alicia, no sé si te respondí. Bien. Una pregunta. Sí. A ver si- Héctor. Manuel. A ver si entiendo bien el tema de la Trinidad. Cuando se habla de personas, yo lo he entendido así, quiero saber si estoy en lo correcto o no. No se está hablando de tres entes diferentes o personas en el sentido en el que nosotros entendemos personas, ¿no? Que es una persona, él es una persona, sino que describe relaciones subsistentes dentro de la Trinidad. Wow, qué término, ¿eh? Lo aprendí a tomar de aquí, no es mío. Relaciones subsistentes, muy bien. Relaciones subsistentes. Entonces, se podría decir que, o yo lo he entendido así, digamos, el Padre, y ese creo que es San Agustín que lo explica así, el Padre es la mente, la mens, el Hijo es la generación que la mente tiene del conocimiento de sí mismo, genera una imagen que es el Hijo. Y luego está el amor que comparten entre ambos, que es el Espíritu Santo, y es como si hay vínculo entre sí mismos, pero en realidad la Trinidad es una forma de decir que son las relaciones que existen en la intimidad de Dios, pero se entiende como un solo ser. ¿Sería una explicación? Muy bien. Muy propio. Y no estás lejos del reino de los cielos. O sea, no, con términos que se nota que lo estudiaste bien, con términos muy adecuados. Relación subsistente es un término que acuñó Santo Tomás de Aquino ya en el siglo XIII, ¿sí? Precisamente para comprender a la Trinidad. La Trinidad es una relación de amor, pero no son, el término relación también entre nosotros es muy débil, en teología es mucho más fuerte, sólido. Son relaciones subsistentes. Es puro amor, Dios, es puro amor, puro movimiento de amor. Por eso cuando San Juan, en la carta de San Juan dice Dios es amor, se está entendiendo como una entrega total. Dios es pura entrega, pura donación, subsistente. O sea, ese es su ser, no es una característica. Yo cuando digo no, Fecho es muy amoroso, es una cualidad, pero en Dios es su ser. Su ser es amar. ¿Sí? Es su identidad. Y por tanto, para amar, necesitas a alguien al cual amas, que es el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta? Muy buen padre. Bien. No es que a veces el silencio puede significar no entiendo nada y no tengo preguntas.
o si lo entendí todo y ya está claro. Yo creo que es más bien lo primero, pero bueno, Chicos, sí. o sea, a ver, esto está pasando para que todo lo que no están entendiendo se explique. O sea, no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a quedarse con la duda en su mente. No va a haber nota, no va a haber examen. ¿Eh? No va a haber examen. No hay examen, esto no es escuela, no vamos a balconear a nadie, ¿ok? O sea, creo que un concepto que podríamos decir, o sea, yo ya lo tenía súper entendido, la Santísima Trinidad, no sé, y de la nada fue como, oye, espera, ¿cómo? O sea, no tengan miedo a preguntar y dígale, padre, a ver, ¿sabe qué es que me perdí? Ya no entendí qué pasó aquí, o ya no entendí qué pasó acá, o ¿sabe qué eso que explicó, creo que se llama Manuel? Como que me perdí más, o con lo de Evelyn entendí más, o al revés, o sea, no tengan miedo a expresarlo, porque si él, que es el experto, no sabe lo que ustedes están buscando, pues nadie se los va a responder, porque pues no preguntan, no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a saciar esa hambre de conocimiento que todos ustedes tienen, ¿ok? Entonces, si alguien tiene una pregunta, aprovechen, aquí está el experto, luego no vayan a decirme tampoco experto, pero bueno. Gracias, Carlos. Muy bien, sí, con toda confianza, Y ciertamente conforme vamos avanzando se van aclarando temas también, ¿no? Es como que somos un chorro de agua fría y luego la vamos tomando poquito a poquito, ¿verdad? Perdón, paréntesis. Dentro de los temas está pensado, cuando nos metemos más al catecismo, hablar sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en pláticas diferentes. Entonces, si cuando vean el título dicen qué aburrido, ya me lo sé, por eso está pensado en una plática diferente. Sí. O sea, no vayan a decir, oh. Vale, a mí me surgió una duda ahorita que usted hablaba de la eternidad previa, bueno, no como un previo, es como la eternidad al punto, ¿no? Porque no hay como una eternidad antes y una eternidad después, es solamente la eternidad. ¿En qué momento? Una duda como muy grande, ¿no? ¿En qué momento Dios Padre, sabes qué? Hijo, te vas a volver humano? O sea, ¿en qué momento haces este cambio, no decir, vas a tener tu parte, las dos naturalezas? Sí. Bueno, muy buena pregunta también. Aquí como siempre estamos pensando con términos humanos y temporales, ¿verdad? Cuando hablamos de la eternidad ahí ya nos perdemos porque ni siquiera sabemos qué es la eternidad, simplemente pensamos como un tiempo largo, sin fin, ¿verdad? Esa es la imaginación normal que tenemos de la eternidad. Tenemos que avanzar más y comprender que la eternidad es algo ligeramente distinto. ¿Sí? La eternidad realmente es un eterno presente, un presente eterno. Es un presente sin tiempo. Es decir, tú tienes que pensar que Dios no tiene movimiento. Nosotros tenemos movimiento porque tenemos cuerpo físico y hay un espacio físico y me muevo, ¿sí? Y hay temporalidad. ¿Por qué hay movimiento? El tiempo implica movimiento, ¿no? De una antes y un después. Dios no tiene cuerpo, es espíritu puro. Y Dios es un eterno estar presente consigo mismo, en sí mismo. Y una imagen que puede servir. Tú siempre estás presente contigo mismo. Tú siempre. Desde que abres los ojos en la mañana, eres tú. Y sabes que eres tú. Esa es la gota de eternidad que tenemos nosotros, los seres humanos. Por eso dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque nosotros también, en el momento en que Dios me dio el ser, me hizo en ese momento también me hizo eterno. Es decir, me hizo presente continuamente a mí mismo. ¿Sí? Desde que yo nací y tomé conciencia de mí mismo, pues a los 3 años más o menos, comienzo a percibir lo que significa la presencia.
Y San Agustín lo comenta. San Agustín dice, el ser humano tiene eternidad porque es capaz de la memoria. La memoria es, yo recuerdo que cuando era niño, de los 3 años estaba jugando con mi hermanito. Pero era yo, aunque pasó ya mucho tiempo, era yo, el mismo que estoy yo aquí ahora. Y el que seré yo mañana jugando a las 7 de la mañana, padre, voy a ser yo también. Es la presencia de mí mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero el presente es una milésima de segundo. Que ya se pasó cuando lo dije. ¿Sí? Entonces, tomar conciencia del presente nos ayuda a comprender la eternidad. Dios es un eterno presente. Por eso, a veces imaginamos la eternidad de Dios como Dios sentado viendo una película de los hombres, ¿no? Y ya se sabe el final de la película. En realidad no es así. En realidad Dios está tan presente conmigo mismo como Él está eternamente presente consigo. Mi presente ahora y mi libertad ahora es el presente de Dios ahora. Está más complicado. Eso está más complicado, porque ya entra el tema de la libertad y de la providencia divina. Pero ahí será otro tema. Será Para otro otra tema. plática. Alicia. Pero entonces, o sea, no podemos entender la eternidad como humanamente entendemos el tiempo, porque entonces no cabría en nosotros decir padre e hijo, o sea, porque temporalmente el padre va antes que el hijo. Efectivamente, nosotros lo comprendemos así, un antes y un después. Para Dios no. O sea, no hubo No hubo un momento en el que Dios estuviera solo, el Padre estuviera solo. ¿Sí? Aquí ya sí nos perdemos, ¿eh? Aquí necesitaríamos una fumadita. Igual ya tomé nota Para acusarme con el obispo. No. Para apuntarlo, para tratarlo después. Eso que estamos viendo ahora es muy elevado, ¿eh? sí. O sea, no cualquiera. Y la verdad es la primera vez que lo comento, ¿eh? Que platico de esto con jóvenes. Porque sí, los veo muy perceptivos y Padre. creo que llegan a comprender algo. Es que, o sea, no me quedó claro eso último que dijo, o sea, cómo o sea, que para el padre va antes que el hijo, pero para Dios sí, Para pero nosotros sí. para nosotros sí, pero para Dios no. Dios es eterno, no tiene un principio ni un fin. Ajá. Y siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre. O sea, la cualidad del hijo se le da por ser humano. No. El Hijo es Hijo eterno. Es Hijo encarnado. O sea, el Hijo se hace hombre como Hijo de Dios. O sea, ya era Hijo en la eternidad. Ya era Hijo en la eternidad. El grado de hijo no se dio por encarnarse. No se dio por encarnarse. Ya existía. Y eso lo dice el Evangelio. En el principio existía el Verbo. Capítulo 1 de San Juan. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba en Dios. Y el Verbo era Dios. Esa frase, que está escrita en el año 90, 80, 90, o sea, 50 años después de la muerte de Cristo, más o menos, es San Juan, o sea, uno de los discípulos de Cristo, que estuvo sentado a la mesa con él. Y por eso en sus cartas dice, aquel con el que comimos, aquel con el que tocamos y vimos con nuestros ojos, es el Hijo de Dios. Y entonces comienza su evangelio. En el principio existía el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. O sea, es Dios mismo. El Hijo, la filiación es por el hecho desde la eternidad. Siempre Dios ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón, José. Yo no, porque siempre como que, o sea, lo tengo muy claro que en el principio del Evangelio de San Juan, San Juan hace referencia a Cristo como Dios, ¿no? Pero en los evangelios nunca Cristo se refiere a sí mismo como Dios. ¿Por qué? O sea, bueno, yo nunca lo he leído. O sea, siempre se refiere a él como Hijo de Dios. Muy buena pregunta.
Realmente, Bueno, esa parte también sí. Claro. perdón, Que. Hay una parte en la que dice yo soy. Sí, bueno, eso es referenciada. pero efectivamente nunca dice yo soy el Hijo de Dios, nunca completa la frase. Digo, no dice yo soy Dios, sino dice yo soy hijo de Dios, no, Sí. o hijo del O hombre. tú lo has dicho. Ándale, o sea, no sé. Aquí, ¿cómo? Lo confirma, pero no lo dice, efectivamente. Aquí tenemos que ver un tema importante. Primero, toda la predicación de Jesús alude y deja entender a los judíos con su mentalidad de que conocen las Escrituras, les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy antes que Abraham. Pero nunca lo dice así con esas palabras. ¿Por qué? Porque si él lo fuera a decir, yo soy el Hijo de Dios, en ese momento lo habrían condenado desde el principio. Si ustedes analizan los evangelios, las afirmaciones de la divinidad de Jesús van en crecimiento, en insistencia y en claridad. Van aumentando. Porque Cristo comienza a dar su mensaje. Primero no lo dice al inicio porque se habrían escandalizado hasta los apóstoles. Igual San Pedro y San Juan habían salido corriendo. Este hombre está loco. Pero sí comienza a decirlo a través de parábolas. Cuando dice yo soy el buen pastor, ahí está tomando un pasaje de la Escritura de Ezequiel que dice: yo voy a pastorear, yo seré el pastor de mis ovejas. En el siglo V antes de Cristo, yo seré el pastor de mis ovejas. Entonces toma esa parábola, ese pasaje, y lo toma. Y luego dice, en otra ocasión dice: yo soy la luz del mundo. Hasta ese momento los judíos entendían la luz del mundo, la Torá, o sea, la ley que Dios nos dio. Cuando, aquí hago un paréntesis histórico-cultural, en la Pascua, cuando todos los judíos iban de peregrinación a Jerusalén, se llenaba de habitantes, estaban dormidos en la calle, en los parques, en todas partes, se llenaba, un millón de judíos. Y entonces, obviamente, para iluminar la ciudad, hacían como unos andamios grandes en el atrio del templo y ponían fuego arriba, ¿sí? Lumbreras, 4 lumbreras gigantes, que tiene una función práctica, pero también tiene una función simbólica, de señalar la Torá, la luz del mundo, la que nos ilumina en la oscuridad, la que iluminó al pueblo de Israel durante el camino de Egipto, ¿sí? Del desierto. Aquí está en el templo, aquí está Yahvé. Entonces, cuando Cristo, en esos días en que se encendía la llama, en el templo dice: yo soy la luz del mundo, el que camina en mí no conocerá las tinieblas, no camina en tinieblas. Él está diciendo: yo soy la verdadera Torá, yo soy la palabra de Dios, yo soy el mensajero. O sea, hay muchos mensajes donde Cristo está diciendo: dijo Moisés, pero yo digo. Está cambiando la línea de Dios. Cuando Cristo pregunta: a ver, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? Y San Pedro salta rápido y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una frase tremenda. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dice: por haber dicho esto, porque eso no te lo dijo ni la carne ni la sangre, es decir, no te lo dijo la sabiduría humana. Esto te lo dijo mi Padre Celestial. O sea, Cristo mismo se maravilla de esta expresión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo dice: ah, caray, esto no te lo ha revelado nadie, esto solamente mi Padre te lo ha dicho. No puede venir de nadie más que de mi Padre. Entonces Cristo reconoce la presencia de la revelación de Dios a través de Pedro. Le dice: por haber dicho esto, tú eres piedra, serás piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. Y entonces Cristo es la primera vez que se dice: tú eres el Hijo de Dios. Y él lo confirma,
afirma, y en muchos pasajes, aquí ya sería muy largo decir, solamente en el Sanedrín, cuando le preguntan abiertamente, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dice, tú lo has dicho. Él lo afirma abiertamente, públicamente y claramente, porque en ese momento ya le van a condenar. Y él sabe que con esa afirmación lo van a condenar. Y el proyecto de Dios es que él muera con esa afirmación. ¿Sí? El plan de Dios. Él quiere dar su vida por nosotros, haciéndonos entender que Dios murió por mí y que lo deja claramente escrito, dicho. Entonces, efectivamente lo dice en forma velada, pero lo dice muy claramente para los oídos de los judíos que lo están escuchando. No sé, José, si con eso está respondida a tu pregunta. Es decir, él no lo dice por estrategia, por así decirlo, pero lo afirma varias veces, sobre todo al final. Padre, en Instagram me están preguntando si Dios no tiene cuerpo ni movimiento ni memoria y no hay tiempo para él, ¿significa que no hay nada fuera de Dios? ¿Todo es Dios? En Dios nos movemos, en Dios somos, nos movemos y existimos, dijo San Pablo. Efectivamente, fuera de Dios no hay nada. Somos nosotros criaturas de Dios, pero Dios nos sostiene a todos. Somos participación de su ser, que no existimos eternamente. Él nos compartió el ser en un momento, y de ese momento comenzamos a existir. Pero efectivamente tampoco somos dioses con Dios en su divinidad eterna, pero sí compartimos una participación del ser de Dios. Dios es tanto amor, y aquí sí tenemos que usar la imaginación, porque sí hubo un momento en el que comenzó a existir la criatura, la creación. Dios estaba solo y no le faltaba nada, y en un momento dice, vamos a hacer la creación, vamos a hacer como una extensión de nosotros. Vamos a hacer otros seres que compartan el amor que nos tenemos nosotros, que compartan nuestra felicidad. Esa es la exuberancia del amor de Dios. Cada uno de nosotros es un acto del amor de Dios. Es una sobreabundancia de su amor, porque él ya era pleno, era total, no le faltaba nada. Pero dice, quiero que otras personas también compartan mi ser. Entonces, desde ese momento comenzamos a existir. Pero si Dios dejara en un momento de pensar en mí, yo me desintegraría en una milésima de segundo. Si existo es porque Dios me sostiene la existencia. Por eso, estas ideas tan elevadas tenemos que bajarlas a nuestra oración y a nuestra reflexión, porque son la verdad de nosotros mismos. Yo no me di el ser a mí, mis papás no me dieron el ser. Ellos se sorprendieron cuando me vieron por primera vez. La actitud de un papá, de una mamá, es sorpresa. Hasta ese momento sueño, es ilusión, es imaginación, pero cuando te ven dicen, ¡qué maravilla! Pero tu papá y tu mamá no saben hacer unos ojos como los que tú tienes. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos fabricó? Todo el mecanismo interno que hay. Es una mente superior que pensó en ti. Entonces, estas verdades teológicas, abstractas, tienen mucho que ver conmigo. Padre, una pregunta. Usted está diciendo ahorita que Dios nos sostiene con su pensamiento. San Juan, en su capítulo 1, identifica a Cristo como el Logos. Se refiere exactamente a eso, por eso se dice que Cristo es el Logos. Aquí ya estamos entrando en temas muy amplios, ¿no?
Porque mira, muy bien, Manuel, muy bien. Nos vamos a quedar al inicio, al principio del origen. Pero bueno, es muy interesante esta pregunta porque San Juan, el griego, dice en argeico logos, ¿sí? En el principio existía logos. San Juan, discípulo de Jesús, él, según la tradición, estuvo en Éfeso. Incluso hay una casa, que se atribuye a la Virgen María, en Éfeso, en la actual Turquía, y hay peregrinaciones allí, ¿verdad? Según la tradición se dice que San Juan se le llevó allá para sacarla de las persecuciones que había en ese momento en Jerusalén. Es una tradición. Pero lo que sí parece bastante claro es que San Juan conoció el pensamiento griego. Era de familia sacerdotal, conocía a los sumos sacerdotes en Jerusalén, por tanto se puede comprender que tuvo una educación griega. Y si estuvo además en Éfeso, pues tuvo contacto con pensadores griegos. Los tres conceptos fundamentales del pensamiento filosófico griego son estas tres palabras. En el principio existía el verbo. El concepto de existencia, el concepto del origen y el concepto de logos. Si uno estudia a Aristóteles, Anaximandro, Demócrito, todos los grandes pensadores griegos, sobre todo los primeros, su gran pregunta es el origen. Ellos se preguntan por el movimiento, fueron grandes teóricos. Que si, ¿por qué se mueve el viento? ¿Por qué las hojas se dejan llevar por el viento? ¿Por qué este perrito va a buscar su comida? Se hacen preguntas fundamentales. Y su pregunta es el movimiento. O sea, ¿por qué se mueven las cosas? ¿Por qué me muevo yo? ¿Por qué si yo tengo una semilla aquí? De hecho, ahorita en una semana está saliendo una planta. O sea, eso era una cosa así. Y ahora está saliendo algo verde. Que tiene movimiento autónomo. Esto estaba en la siguiente sesión, pero el origen de las cosas, el dato de la existencia, el por qué existen las cosas. Y por tanto tiene que haber una razón superior, porque dicen, si hay movimiento hay fin. ¿Verdad? Bien inteligentes estos hombres. Si hay movimientos, ¿por qué hay un fin? El perrito se mueve porque va a la comida. La planta sale porque necesita el sol para alimentarse. Siempre cuando hay movimiento hay una finalidad. Y donde hay finalidad, hay razón. Porque la finalidad da un orden a las cosas. ¿Sí entendemos? Entonces, ellos se preguntan ¿por qué se origina? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Y lo único que llegaron a comprender es que el origen de todo es un logos. Aristóteles, Demócrito y los otros pensadores ateos que no conocían a Cristo dijeron que el origen de todo tiene que ser una mente superior, un ser superior que además es inteligente y que es el origen de todo el movimiento, y él no se puede mover, él tiene que ser inmóvil, porque si tuviera movimiento quiere decir que hay alguien antes de él, un origen. El origen de todo tiene que ser inmóvil, tiene que ser eterno, pero él origina todo el resto del movimiento. Para que haya movimiento tiene que haber un fin. Por tanto, es una inteligencia superior. Porque el fin, el trazar el fin de una cosa es solamente propio de la razón humana, de la razón en general. Solo el hombre puede poner un fin. Y si hay razón en las cosas, si hay movimiento, orden y fin en una plantita, quiere decir que hay una mente allí. ¿Sí? Entonces ya los griegos comenzaron a pensar en todo esto, y por eso los cristianos, cuando llegan a conocer el pensamiento griego, dicen, caray, estos llegaron bastante cerca.
Llegaron casi a donde nosotros, Cristo nos vino a revelar. ¿Sí? Y nada más faltó una pequeña conexión de decir Dios es amor. O sea, no solamente razón, también es amor. Dios es amor. Ese fue el saltito que les faltó a los griegos. Es que, o sea, en este punto, por ejemplo, el movimiento y así, como lo explica Tomás Aquino, es como si fuera, o sea, como si nosotros estuviéramos fuera del plano de la fuerza de Dios. Pero en el momento de la creación, o sea, de la creación del ser humano, el hombre pasa a estar como en este círculo de divinidad para ser creado, o es como aparte de él. Muy interesante. ¿Dónde leíste eso? Santo Tomás, ¿dónde lo leíste? ¿Lo conoces? Sí. Muy bien, muy bien. Santo Tomás realmente es el pensador cristiano más brillante. Una cabezota que tenía, está muy increíble. Él recoge todo el pensamiento romano griego y todo el pensamiento cristiano antes de él y se lo mete en la cabeza. ¿Sí? Tenía una memoria prodigiosa, se conocía la Biblia y Aristóteles de memoria y muchos pensadores del mundo. ¿Sí? Y todo eso lo elabora, y además conoce toda la Biblia. Entonces junta el pensamiento pagano con la fe y hace una síntesis que nadie antes ni después ha logrado igual. ¿Sí? Una síntesis del pensamiento pagano, pensamiento racional y el pensamiento de la fe. Y los junta con una armonía increíble que nunca se ha vuelto a lograr en el pensamiento universal. Por eso es una de las mentes, quizá la mente más brillante que ha existido desde mi punto de vista. Entonces, Dios, ¿cuándo pensó y cómo pensó en el hombre y el proyecto del hombre? Dios, efectivamente, cuando dice hagamos al hombre, hagamos al universo, específico, hagamos al hombre, obviamente el hombre está en su proyecto, ¿sí? Le comparte su ser, le comparte el ser persona, pero lo que sucede en el camino y el proyecto de Dios es también que sea feliz, ¿sí? Pero el hombre peca. Dios, o sea, la cualidad de Dios es la libertad, porque sin libertad no hay amor. Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Para que haya amor, tiene que haber libertad, es la condición del amor. El amor no puede ser obligado. El amor tiene que ser un movimiento espontáneo, ¿sí? Por tanto, Dios cuando tomó el riesgo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, hagamos al hombre amor, le da también la libertad, pero es una libertad criatural, una libertad deficiente, ¿sí? Y entonces el hombre usa mal esta libertad, usa mal, no lo usa para amar, sino para amarse y para separarse de Dios y después separarse de los demás hombres, ¿sí? Y nacen todas las pasiones, todos los errores humanos. Entonces esta libertad es mal usada y el hombre se sale del proyecto de Dios y el hombre sigue su camino, guerras, destrucción, odio, etcétera, etcétera. Y entonces dice Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Un desastre. Incluso dice la Biblia, en un momento Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Qué triste. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En el de Noé, en el diluvio, antes del diluvio, está en Génesis. Había tanta maldad en el mundo que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Me pesa el haber hecho algo. Está fuerte. Y lo que se venía. Pero, y entonces dice, pero hay un hombre bueno, es Noé. Hay un hombre bueno. Voy a destruir a todos los demás y de él voy a sacar una nueva generación. Entonces viene el diluvio. Pero bueno, se da cuenta Dios de que incluso Noé y sus hijos
también hay una semilla de maldad. Y así toda la historia, si le preguntaba a Carolina, ha leído la Biblia, se la recomiendo, se la recomiendo leer una paginita al día, desde el inicio. Pongan su separador. Hay capítulos, hay libros muy interesantes que van a estar ahí toda la noche, y otros más aburriditos, que son preceptos, que son tal. Pero los libros históricos son como una serie de tesis. Entonces, pero váyanlo leyendo de seguida, así Génesis, Éxodo, todo. ¿Por qué? Porque se van a ir viendo cómo Dios, toda la historia es buscar al hombre, es querer rescatar al hombre. Vamos a mandar los profetas, vamos a mandar los reyes, vamos a mandarles un diluvio, a ver si se arrepienten, vamos a mandarles, a ver. Toda la historia es intento de salvación y decepción. Intento de salvación y decepción. Entonces, la única salvación que encontró Dios después de tantos intentos es: les voy a entregar a mi hijo. Les voy a entregar a mi hijo. Les voy a dar mi espíritu. Y entonces Dios lo que hace es, la única forma de que el hombre sea feliz y cumpla el proyecto que Dios tiene para él es volverlo a meter a mi intimidad. Que sea puro amor. Para eso se requiere una purificación, y para eso se requiere que el Hijo se encarne, que purifique todos sus pecados, y que cada hombre, cada persona elija libremente volver a mí. Y ahí está el tema de la libertad, salvación y libertad. Sí. Realmente la salvación es una oferta de Dios, pero es una elección de cada uno. Si quieres o no quieres. Entonces el hombre es hijo adoptivo de Dios por eso. ¿Sí? Era una criatura. Cuando Cristo se encarna, nos hace sus hermanos, nos da su espíritu, nos comparte su naturaleza divina. El espíritu que recibimos en el bautismo y en la confirmación no es otra cosa que el espíritu de Dios que nos va transformando para elevarme a la naturaleza divina. Y por eso somos hijos de Dios adoptivos. Somos hijos en Cristo. Sí. Eres hijo por naturaleza, nosotros somos por adopción. Alexa, ¿verdad? Sí. Pregunta Manuel de Instagram. Yo he escuchado que a Cristo se le llama verbo porque el Padre crea con su palabra. Entonces, llamando verbo, ¿es asegurar que el Padre crea a través del Hijo? Bien, me quedé a mitad del discurso, estábamos con el logos, pero no hemos terminado. Entonces dijimos que San Pablo usa el término logos significa verbo, ¿no? San Pablo escribe esto porque está hablando también a los griegos, está diciendo la razón que ustedes creían que existía, que ya habían intuido con su razonamiento, es Cristo. Él es la razón de Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, que lo dice San Pablo también. Cristo es la sustancia de vida, por el cual fueron hechas todas las cosas y para el cual fueron hechas todo el universo. Cristo es la razón, el fin de toda la creación. Y el verbo es eso, es no solamente la expresión de Dios, sino el término griego logos es razón, es razonamiento, es orden, es fin, que se expresa, que sale de la mente de Dios. ¿Sí? Todo fue creado por Él y para Él. En Él subsiste todo cuanto existe. San Pablo. ¿Sí? Los grandes himnos de San Pablo. Los himnos, San Pablo tiene 4 himnos cristológicos muy importantes. Son como grandes, como todo su pensamiento y todo su amor hacia Cristo, y son hermosísimos, ¿no? Una vez un maestro me dijo que, la teología no estudiaba a Dios, sino a Dios en relación con el hombre. Pero ahora que estamos hablando de esto, entendiendo a Dios como
sea, lo que movió a Dios fue su propio pensamiento, pero entonces, ¿se puede estudiar el pensamiento de Dios? Uy, uy, uy. Muy bien. Alicia. Muy buenas preguntas. Los griegos pensaron en Dios inmóvil, porque su pregunta era sobre el movimiento en la naturaleza. Entonces ellos, por su lógica, tienen que decir, tiene que haber un origen que no se mueve. Entonces hasta ahí llegaron nada más para responder a su observación del mundo. Pero no, como te dije, no pasaron al tema del amor. No conocieron Dios amor, que es ya la revelación que nos hace Cristo. Dios es amor. Y obviamente el amor es dinamismo. Es ida y vuelta. Entonces en Dios se concentran las dos realidades. Es inmóvil, porque antes de él no hay nada. Él genera todo el resto del movimiento. Pero dentro de él, como es amor, es como usando la imaginación, es como un mecanismo que se mueve así mismo, es un movimiento de amor eterno, un movimiento de amor eterno, pero es el origen de todo el resto del movimiento. No hay nada antes de él. Eso es lo que quieren decir los teóricos griegos, los pensadores griegos. Pero claro que Dios es movimiento, es un dinamismo eterno. El amor no puede ser estático. Por eso en la eternidad nos cuesta, y hay muchas. ¿Cómo va a ser mi eternidad? O sea, nos preguntamos, ¿qué es la eternidad? Obviamente es una pregunta muy difícil, pero también muy hermosa, porque es estar en la eternidad, dijimos presente eterno. Es estar en la presencia, pero un movimiento dinámico de amor continuo. ¿Sí? Es un amor que nunca para, que nunca se detiene, y planificando. Entonces, realmente en Dios están el movimiento y la inmovilidad al mismo tiempo. La inmovilidad porque fuera de él no hay nada. Fuera de él no hay nada. No hay nada que lo origine. Está como la teoría del universo que se expande, pero no sabes por dónde expandir. ¿Hacia dónde? Y hacia dónde. Otro misterio de eso ya la física. Pues el misterio del universo también nos hace ver un poquito el gran misterio de Dios. Porque después del universo, ¿qué hay? O más allá del universo, ¿qué hay? Wow, otra pregunta. ¿Ya ven cómo la razón no tiene respuestas para todo? La razón tiene muchos límites, y el pecado del hombre moderno es pensar que con la razón se resuelve todo. ¿Y no? Otra pregunta. Dice, volviendo al pensamiento griego, ¿podemos decir que Jesús sería el mitos? ¿Jesús sería? ¿El mitos? El mito. Mitos. Sí, los mitos son también formas de responder a nuestras preguntas de forma fantástica. ¿Sí? El mito de Zeus que baja y mata a los enemigos, son mitos. El mito de Hércules, ¿no? Un superhombre. Efectivamente, los griegos, su religión estaba llena de mitos, porque esos mitos son formas de cubrir los vacíos de la razón, aquello que no logra responder la razón. ¿Por qué truena? ¿Por qué llueve? Porque el dios rayo se enojó conmigo. Un mito. Son formas de responder a aquello que no conozco. Ahora, Cristo, se puede decir que es un mito, sí, pero no. O sea, no es un producto de la imaginación humana, pero sí es el culmen de todas las aspiraciones humanas. No es un producto de la razón, de la imaginación humana, pero sí es la plenitud de todas mis aspiraciones. O sea, es más bien la respuesta de Dios a todas las aspiraciones y preguntas del hombre. Es la respuesta de Dios a todas las preguntas y aspiraciones del hombre.
Por eso dice el Concilio Vaticano II, solamente Cristo responde el hombre al hombre. ¿Quién es el hombre? Solamente Cristo nos lo dice. Y es el objeto de todas las aspiraciones humanas. Entonces, si quiere decir que es un mito, pues es más bien la plenitud y la respuesta de todos los mitos humanos. Pero no es producto de la razón humana, que es lo que hacen los paganos, ¿no? Los no creyentes. No, Cristo es un mito, la Virgen es un mito, porque efectivamente las religiones no cristianas produjeron muchos mitos. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos? Y yo así de, pregunta, de todo su temario, ¿en qué tema estamos? ¿Pues seguimos en el primero? Sí. ¡Ay! Mira, esto eran, creo que 40 diapositivas, ¿no? 10. Bueno, Una. A ver. Dos. ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7. Estás en el 7 diapositivas. Sí, es mucho el tema. Realmente hemos avanzado mucho en profundidad, aunque no hemos visto muchas cosas. ¿Sí? Esta es la parte más teórica, ya después viene un poquito el desmenuzamiento, ¿verdad? Pues, Pero bueno. ¿por qué no? No sé qué opinen. Porque tampoco nos los queremos sobrecargar.